Hola a todas y a todos. El día de hoy venimos con un nuevo tutorial de Blender 2.78, la última versión que apenas fue entregada este septiembre pasado a finales. Y bueno, vamos a continuar con la modificación o la manipulación de mis primitivas, que bueno, aquí podemos encontrar las básicas, decíamos que con Shift A. También podemos encontrar las que agregamos. Desde aquí, Mesh. Podemos encontrar algunas otras nuevas. Yo voy a trabajar con esta que es la más sencilla. Un cubo realmente. Para que se pueda comprender de qué otras formas podemos modificar. Ahora, ¿podemos modificar desde aquí? Sí. Podemos hacer cosas como hacerla más grande, girarla, etcétera, etcétera. Pero modificar a nivel estructural teníamos que venir a modo de edición, edit mode, como habíamos dicho. ¿Sí? Y cuando venimos a modo de edición, aparece de color naranja. Ahora, si yo quiero modificar solamente una parte con clic derecho, por ejemplo, selecciono el vértice, si estoy en modo vértice, o el lado, si estoy acá en modo lado, o la cara, ¿sí? ¿Cómo selecciono todo el cubo completo otra vez? Bueno, presiono la tecla A y se selecciona todo, aunque estoy en modo cara, ¿sí? Entonces, con A selecciono todo y con A deselecciono también, es otra forma de hacerlo, la tecla A, ¿sí? Y veíamos que bueno, es una forma de modificar, pero aquí tenemos, y voy a pasar esto un poquito para acá para que lo veamos, otras formas de modificar. Voy a venir a Tools o herramientas y vamos a decir, vamos a modificar por cara. Entonces vamos a iniciar aquí con Translate o trasladar, y si te fijas, cuando muevo el mouse se traslada la cara hacia donde yo quiera, ¿sí? Si presiono, por ejemplo, X, se traslada hacia el eje X, o Z hacia arriba, o Y hacia el eje Y, ¿sí? Entonces, bueno, ese sería un tip, ¿sí? La tecla Y, Z o X para trasladarlo sobre ese eje. También tenemos la opción rotar, y si te fijas, puedo rotar. Y ahí ya empiezo a modificar mi forma. Vamos a girar para que veas cómo se está modificando por cara. Ahora, cabe destacar que esto también lo puedo hacer por vértice. O sea, puedo seleccionar un solo vértice y puedo rotar el vértice, ¿sí? Entonces, en este caso, lo estoy haciendo más por cara porque es más interesante cómo se rota una cara completa, pero eso no quiere decir que no pueda rotar un lado si vengo al lado, ¿sí? Por ejemplo, y le digo que rotar un vértice, ¿sí? Eso se puede hacer también, pero en este caso estamos trabajando con caras, ¿sí? Aquí tenemos rotar y vamos a escala, que es hacer más grande o más pequeño. Por eso cuando presionamos la tecla S es scale o escalar, pero si estamos fuera de modo de edición se va a escalar toda la forma. Aquí en este caso estamos escalando nada más la cara. Después venimos a shrink o flatten, ¿sí? Que es encoger o aplanar, ¿sí? Y tenemos a push y pull, ¿sí? Sí, que funcionan como una especie también de S, ¿no? Scale. Sí, esas son las primeras. Vamos a saltarnos estas y vamos a venir a esta de Extrude Individual and, Extrude o extruir región e individual, que son las que encontramos aquí. Vamos a ver cómo funcionan. Si yo le digo que extrude la región, o extruir la región, si te fijas lo voy a poner de lado en una vista lateral. Recuerda que estoy presionando, por ejemplo, ahorita Shift y el scroll del mouse para mover, ¿sí? O solamente el scroll del mouse para alargar, digo, para acercar o alejar. Entonces voy a Extrude Region y si te fijas, si hago hacia abajo se sume, pero realmente lo que nos sirve es hacia arriba, ¿sí? Y si le pongo individual, si te fijas, individual, va generando
además caras laterales, ¿sí? Región, ¿sí? E individual. Sí, si te fijas ya voy haciendo mucho más, eh, mi figura mucho más interesante. Sí, ya puedo empezar a modelar otras cosas, ¿no? Puedo, por ejemplo, insertar una cara con este. Si te fijas, ahí donde tenía esa cara se inserta una cara nueva, ¿sí? Lo cual es bastante interesante también, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, vamos a ver esta por último. Bueno, vamos a hacer un par más. Por ejemplo, este de Make eh, Edge y diagonal Face o cara, lado y cara. Para lo que nos va a servir es, por ejemplo, si yo selecciono, yo puedo seleccionar con Shift y clic derecho dos o tres caras al mismo tiempo, Shift y clic derecho, y le digo Make Edge o Face. Lo que hace es automáticamente de esa selección me hace una sola cara, si te fijas. Bastante interesante porque entonces puedo, por ejemplo, usar otra vez extruir y tengo una forma que empieza a ser más compleja y más interesante, ¿sí? Y subdivide, por ejemplo, y eso es muy interesante, puedo subdividir principalmente los lados y las caras. Si yo le presiono subdivide, vamos a hacerlo con otra cara que sea más evidente, por ejemplo esta cara, y le digo subdivide, y si te fijas, se subdivide. En algunas no se hace porque ya no es posible subdividir, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, puedo subdividir, seleccionar con clic derecho y volver a subdividir. Y voy a estar subdividiendo las caras que yo quiera y, por ejemplo, podría yo extruir esta cara, ¿sí? Entonces, básicamente ya estoy empezando a hacer formas más complejas dentro del modo de edición, ¿sí? Vamos a dejarle hasta ahí para que memorices y aprendas esas. Y para terminar el modo edición regresamos a modo objeto y por ejemplo puedo hacer con ese más grande o más pequeño. Espero que te haya servido. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.